Dios le bendiga, hermanos. Buenas tardes, estamos contentos nuevamente de estar en la casa del Señor. Casa de oración, casa donde escudriñamos las Escrituras y básicamente eso es lo que hacemos durante esta hora, antes del culto. Escudriñar la santa, bendita y soberana palabra del Señor. Ya hemos orado, hemos pedido dirección del Espíritu Santo para que nos dé claridad, para poder trazar bien la palabra del Señor. El apóstol Pablo usó esta oración para que Dios lo ayudara a trazar bien la palabra, y Pablo usó básicamente su profesión. Él era hacedor de tiendas y estas tiendas eran hechas en cuero, y cuando ellos cortaban, trazaban el cuero, tenían que ser muy precisos en el corte de ese cuero para hacer esa casa de campaña. Por tanto, él compara ese trabajo que él hacía con la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios es un oficio mucho mayor. Dice el Dr. Riley que es el oficio mayor que tiene el hombre, escudriñar la palabra de Dios, poder entenderla y enseñarla. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo? Era que cuando él trazaba, ese corte tenía que ser perfecto para no dañar el material. Por tanto, cuando trazamos la palabra de Dios, debemos ser lo más preciso posible para no dañar la palabra de Dios en el sentido que sea mal interpretada por el oyente. Y eso es lo que buscamos aquí durante toda la semana, estudiando la palabra en oración para que Dios nos dé ese Espíritu Santo para poder tener la interpretación correcta de la palabra de Dios, sobre todo cuando se trata de profecías. Y este libro de Zacarías es una profecía muy profunda. Estamos en la primera parte del libro, como discutimos anteriormente. Profunda, pero aún todavía de los capítulos 9 al 14 todavía va a profundizar un poco más difícil de entender, pero qué bueno que tenemos un pastor sabio, que él va a estar retomando esa segunda parte y que vamos a todos a edificarnos en la palabra del Señor. La semana pasada nos pasamos por varios minutos, hermanos, porque es que es tan interesante la palabra de Dios que a veces el tiempo corre muy rápido. En el capítulo 17 del apóstol Juan dice que cuando Jesús subió a la barca, dice que todo se calmó y llegaron enseguida al otro lugar. Cuando estamos en la presencia del Señor, estamos tan enamorados de sus cosas que el tiempo pasa muy rápido, hermano. Pasa muy rápido, y eso no está pasando en la escuela dominical. Gloria a Dios por eso. Pero se nos quedó parte del material de la semana pasada y no quiero entrar a cuentas con mis hermanos, y voy a estar leyendo una lectura que quisimos hacer la semana pasada y no nos dio tiempo, sobre el libro de Macabeos. Queremos poner muy en claro que entendemos y reconocemos que es escritura no inspirada, no son libros canónicos, pero sí son libros históricos que nos ayudan mucho a poder entender qué sucedió durante esa época donde Jehová Dios cayó, silenció, no dio revelación en cuanto a escritura, pero sí estuvo muy pendiente, al tanto de su pueblo Israel. Y estos libros, primera y segunda de Macabeos, cuenta toda la historia de esos 400 años, lo que sucedió con el pueblo de Israel. ¿Por qué traemos esto? Porque la profecía de Zacarías trata sobre todo sobre el reino milenial. Trata también sobre lo que es el tiempo de la tribulación, cuando Jesucristo vendrá a vengarse de los impíos que fueron contra su pueblo, como discutimos en la clase de los cuernos y los carpinteros. Pero discutimos que el que va a vengar como tal, el que va a hacer exterminar todas esas naciones, todo el impío que no se sujetó a él, inclusive que dio un maltrato a su pueblo Israel, pero también a nosotros como iglesia, hermanos. Vamos a estar viendo hoy durante el estudio que aún los que fueron contra nosotros, la iglesia, la opresión que tenemos hoy, hermanos, aún esas personas, si no se arrepienten, vendrá el castigo de nuestro Señor Jesucristo sobre ellos. Y por eso que estamos buscando en este estudio la aplicación, primeramente lo que es el sentido original. Esta profecía va dirigida hacia Israel, pero también podemos buscar una aplicación para nosotros como iglesia. Es muy importante buscar la aplicación, como dijimos anteriormente, cuando estudiamos la Biblia. Si estudiamos la Biblia y no vemos a Jesucristo en lo que estamos estudiando, no hemos estudiado. Es muy importante durante el estudio de la palabra pedirle en oración que Dios nos muestre a Jesucristo, no importando en qué parte de la Biblia estemos leyendo. Y eso es muy importante, y eso es lo que estamos buscando durante este estudio
de Zacarías. Muy interesantemente, el hermano Omar se acerca a mí la semana pasada, dice que cuando él hace esta lectura, va en oración, hace esta lectura de este segundo capítulo de primera carta de Macabeos, él llegó a una interpretación muy correcta. Dice, hermano, esto es un tipo de lo que va a pasar en la tribulación. Y precisamente eso es lo que yo quería discutir. Por eso es muy importante, hermano, cuando salimos de esta escuela dominical durante la semana, usted escudriñar, seguir estudiando. Cuando él lee esto, básicamente, precisamente eso es lo que va a pasar durante el tiempo de la tribulación con los fieles al Señor durante el tiempo de la tribulación. Pagarán con sus vidas por el celo del amor de Dios, por las cosas de Dios. Allí en el tiempo de la tribulación ellos pagarán con sus vidas, porque dice el libro de Apocalipsis que muchos fueron decapitados durante el tiempo de la tribulación. Pero Jesucristo dice que aquel que pierda la vida por mi causa, la ganará. Por eso vemos ahí en el libro de Apocalipsis que estas personas serán resucitadas en la segunda venida para reinar con Jesucristo en Sion. El apóstol Juan, cuando ve esta visión, le pregunta, ¿y estos de dónde salieron? Y el Señor les dice, estos son los que salieron de la tribulación, que fueron decapitados, que fueron muertos por causa mía. Bienaventurado el que sufre por causa de mí, dijo el Señor Jesucristo. Por tanto, voy a estar leyendo primeramente este segundo capítulo de la primera carta de Macabeos, muy cortito, son 13 versículos para que usted vea, hermanos. Vuelvo a clarificar, no es texto inspirado, para que después nos digan, estas clases las ven miles de personas alrededor del mundo. El hermano Julio transmite esto a través de un canal por internet y muchas personas ven. Queremos estar muy claros para que no digan que la primera iglesia bautista hispana que hay fuera usa los libros apócrifos. No, los usamos como históricos, no como inspirados, como una referencia que nos dan claridad lo que pasó durante ese tiempo. Voy a estar leyendo, antes de entrar a esta clase, este segundo capítulo de la primera carta de Macabeos. Estoy leyendo según la versión Jerusalén. Por aquel tiempo, Matatías, hijo de Juan, hijo de Simeón, sacerdote del linaje de Huarib, dejó Jerusalén y fue a establecerse en Modín. Tenía 5 hijos, estos son los Macabeos. Juan, por sobrenombre Gadí, Simón, llamado Tasí, Judas, llamado Macabeo, este es el verdadero Macabeos, Judas, decían el martillo, muy guerrero. Eleazar, llamado Abarán, y Jonatán, llamado Afús. Al ver las impiedades que en Judá y en Jerusalén se cometían, escuche, exclamó, ay de mí, he nacido para ver la ruina de mi pueblo y la ruina de la ciudad santa, y para estarme allí cuando se entregara en manos de enemigos y su santuario en poder de extraños. Versículo 8, ha quedado su templo como hombre sin honor. Los objetos que eran su gloria, llevados como botín. ¿Recuerda? Babilonia se llevó los botín. Muertos en las plazas sus niños, y sus jóvenes por espada enemiga fueron muertos. ¿Qué pueblo no ha venido a heredar su reino y entrar en posesión de sus despojos? Todos sus adornos le han sido arrancados, y de libre que era, ha pasado a ser esclava. Miren nuestro santuario, nuestra hermosura, nuestra gloria, convertido en desierto. Miren lo profanado de los paganos. ¿Para qué vivir más? Matatías y sus 5 hijos rasgaron sus vestidos, se vistieron de saco y se entregaron a un profundo dolor. Hermano, este es el celo que hace falta a la iglesia hoy día por las cosas santas, por las cosas de la iglesia, por las cosas de Dios. Y cuando seguimos leyendo esta primera carta de Macabeo, vemos las tremendas guerras, y todos murieron en guerra, pero consiguieron libertad del pueblo de Israel. ¿Por qué decimos esto? Porque cuando vemos ese cuarto carpintero que era Grecia, se levantan estos hombres macabeos a defender la nación de Israel y sobre todo defender los santos, el templo, el nombre de Jehová. Son libros históricos, pero aprendemos mucho y lo podemos aplicar a nosotros hoy día. Así que, como dice el hermano, la conclusión que llegó en su estudio personal el hermano Omar, esto es un tipo de lo que va a pasar en la tribulación. Muchas personas se entregarán durante el tiempo de la tribulación, sobre todo israelitas y también de otras naciones, y servirán a Jehová aún en ese periodo tan tremendo, persecución, pero ellos serán celosos como estos macabeos.
O sea que en el tiempo de la tribulación esas personas que pasarán por ese tiempo y que defenderán, inclusive aún con sus vidas, el nombre de Jehová, el servicio a Jehová y las cosas sagradas, es un antitipo de lo que leímos ahora. El antitipo es lo que se va a cumplir eventualmente. Así que muy interesante la lectura de estos libros históricos, pero aprendemos tanto. Y son libros que no fueron inspirados por Dios, pero sí cuentan la verdad de lo que pasó durante ese tiempo. Sobre todo estos dos libros, primera y segunda de Macabeo. Y antes de entrar a la clase de hoy, vamos ya a entrar en la tercera visión, que es la visión del varón con el cordel de medir. Como dijimos, esta pericopa, quizás en muchos Biblias difieren, por ejemplo, de lo que es, yo tengo aquí Reina Valera 60, dice llamamiento a los cautivos, porque también es un llamamiento durante este capítulo número 2, pero también se conoce como el varón con el cordel de medir, el agrimensor, y durante el estudio que hizo el pastor Asael González, él usó la Biblia de estudio Wrighty, que él dice ahí el cartógrafo, la persona que se encarga de medir grandes extensiones de terreno y hace los mapas. No sé si recuerdan cuando él tocó ese punto del cartógrafo. Son personas que cada cierto tiempo pues toman medidas de inclusive las islas, nosotros que somos isleños, nuestras islas o van reduciendo algunas costas o van creciendo por el sedimento. Y cada 5 o 7 años se hace una actualización de los mapas. Y vamos a ver aquí primeramente quién es ese agrimensor, quiénes son los personajes de esta visión y quién es el que habla del versículo 4 al 13. Es una visión muy, muy poderosa como todas, pero debido a su extensidad, quisimos dividirla en dos partes. Vamos a estar discutiendo hoy del versículo 1 al 7 y el próximo domingo entonces del 8 al 13. Pero antes quería discutir lo que ustedes tienen en sus manos. Si algún hermano no tiene algún material de todas las clases anteriores, hoy tenemos todo el material que hemos dado desde que comenzamos estos estudios. Vamos a hacerlo al final de la clase para redimir el tiempo. La única parte que no tengo es la primera que se repartieron porque equivocadamente yo entregué a una persona el original. No tengo el original, pero vamos a conseguirlo con algunos de los hermanos que tenga ese primer material, que eran 5 o 6 páginas. Pero el que le falta el material, me lo hace saber después de la clase y se lo haré llegar. Ahora, ustedes tienen hoy ahí en sus manos lo que es el bosquejo. En cada visión tenemos un bosquejo de cada clase. Y vamos a ver aquí lo que es la promesa, predicción y seguridad para Israel. Tercera visión, Zacarías capítulo 2, versículo 1 al 13. Primeramente, la primera parte, vamos a estar en la primera sección, que es el nombre sin Dios. El hombre sin Dios es un hombre inseguro. Eso vamos a estar viendo el versículo 1 al 3. A su vez vamos a dividir esta en 3 partes. 1, toma sus precauciones, guarda de medir, versículo 1. Empieza su propia acción, calcular y medir, versículo 2. Y 3, pero Dios está atento a lo que estamos haciendo. En la segunda sección, Dios y sus promesas. Del versículo 4 al versículo 9, ofrece un muro protector no material, versículos 4 y 5. La segunda parte hace advertencias, versículos 6 al 9. Y nosotros vamos a estar llegando hoy hasta esta primera parte, la letra A, dice, previene a su pueblo. Hay un llamamiento para que ellos retornen de Babilonia hacia Judá. Recordemos que esta profecía tiene 2 sentidos. Lo que llamamos profecía local o profecía inmediata, una profecía que se profetiza para ese entorno, para ese tiempo y un corto cumplimiento para que se ejecute. Me refiero que parte de esta profecía fue cumplida en el tiempo de Zacarías. Eventualmente cuando toma la dirección de Israel, Esdras y Nehemías. Pero también está apuntando hacia el milenio, que es lo que no se ha cumplido, que es una profecía que llamamos escatológica, que está por venir mucho hacia adelante. Y eso vamos a estar discutiéndolo aquí. Y este llamado fue para ese entorno cercano, para que ellos retornaran de Babilonia porque venía una destrucción por el rey Darío, de los medo-persas. Ese llamado tiene 2 sentidos. En ese contexto inmediato que ellos tienen que retornar, pero también hay un llamado al libro de Apocalipsis para aquellos judíos puros, ortodoxos, que quedan todavía en Babilonia, que hoy la conocemos como Irak. Es un llamado en el libro de Apocalipsis durante el tiempo de la tribulación para que ellos retornen hacia Judá,
por el gran castigo, por la grande guerra, gran matanza, irá sobre Babilonia. O sea que debemos entender todas estas cosas, de que esta profecía es local, cuando decimos local, es un contexto inmediato, pero también una profecía escatológica, mirando hacia el futuro, sobre todo lo que es la segunda venida, la tribulación, segunda venida y el reino milenial, que viene a ser establecido, que discutimos en la clase anterior, unos diagramas que ustedes tienen, que sería muy bueno durante la semana estar discutiendo. Así que vamos a estar discutiendo solamente hasta esta parte, que vamos a llegar hoy, si Dios nos permite, llegar hasta el versículo 7, y la otra parte vamos a estar discutiendo el próximo domingo. Lo que es este bosquejo le ayuda a usted a entender mejor el libro cuando va leyéndolo y usted va haciendo la investigación propia. Vamos a ver el segundo papel que ustedes tienen, como siempre, la concordancia, versículo a versículo, libro por libro, para que ustedes vayan buscando en sus casas todos estos versículos, las frases en cada versículo. Eso nos da un entendimiento más amplio de lo que es lo que estamos estudiando. Específicamente aquí tenemos el capítulo 2 completo, desde el versículo 1 al versículo 13. Eso es versículo a versículo, frase por frase, que usted va a ver esas frases en otros libros de la Biblia, como dijimos del principio, para que haya unidad de la palabra de Dios. Y un tercer papel que ustedes tienen, que son las 6 versiones que estamos trabajando en este estudio. Si usted quiere, puede marcarlo como lo tenemos aquí. Por ejemplo, en el 2.1 vamos a utilizar la Biblia de las Américas. En el versículo número 2 vamos a estar usando traducción viviente. Versículo número 3 vamos a estar usando la Biblia textual. ¿Por qué estamos escogiendo versículos de una versión y de otra? Porque cuando lo analizamos con el aparato crítico del hebreo, vemos que esta versión se aproxima más a lo que es el original. Y nos da un sentido más amplio, estamos más claros a lo que estamos estudiando. No estamos diciendo que Reina Valera no es buena, no, es buenísima traducción. Pero hay versículos que otras versiones son más precisas. Y lo que estamos buscando aquí es entender lo mejor y mayor posible esta profecía, así como toda la Biblia. Y por eso hacemos este análisis. Vemos, por ejemplo, también aquí en la segunda parte, que ustedes tienen ahí, van a estar viendo, según vamos estudiando, van a ir viendo los versículos marcados, que son la versión que utilizamos. De todos modos, usted puede leer todas las versiones y va a ver que una versión le va a entender mejor cuando usted lo lea en esa versión. Y eso es lo que estamos buscando en este estudio. Así que vamos a estar leyendo de corrido del 1 al 7, según Reina Valera 60. Después vamos a estar leyendo según la versión que hemos escogido para el estudio, pero siempre vamos a hacer la exegesis basado en Reina Valera 60. Y sé que ha habido varias preguntas y debo ser un poco más preciso, me disculpan por eso. Cuando decimos hermenéutica, que preguntó la hermana la semana pasada, es la ciencia que estudia la correcta interpretación de la Biblia, una herramienta que usan los pastores, maestros bíblicos, y tiene algunas reglas y algunas normas para poder interpretar la Biblia. Y cuando decimos exegesis, esa exegesis la hace todo el mundo, no solamente los pastores. Todos los hijos de Dios tenemos que hacer una exegesis de la Biblia. Exegesis viene del griego de extraer. Que cuando yo estoy estudiando la Biblia, yo quiero extraer de esa palabra ese conocimiento. Extraer todo el conocimiento, el correcto conocimiento de la palabra de Dios. Y eso es lo que estamos haciendo en este estudio, es lo que se hace en esta iglesia. No solamente los domingos, sino los martes también hacemos estudios de un libro de la Biblia y estamos haciendo una exegesis. No solamente un estudio, una exegesis, buscando las palabras para sacar todo ese conocimiento para nosotros. Hermano, la palabra de Dios es objetiva. Cuando decimos que es objetiva es que la Biblia, aunque el mundo no crea que es verdad, sigue siendo verdad. Objetiva. Ahora, yo como hijo de Dios, en mi vida tiene que ser subjetiva. Yo tengo que adentrar esa palabra en mi corazón y vivir y caminar conforme a ella. Aplicarla a la vida. Exactamente. Una aplicación de la palabra de Dios y todos vamos en ese mismo camino, unos más adelante, unos más atrás, lo que llama el camino de la santidad progresiva. Ahora, también hemos usado una palabra en este estudio que es exegesis. Exegesis, que eso lo usan, estamos en una congregación madura, vamos a hacer abiertamente los charlatanes que están en la calle tergiversando, no en la calle, en la iglesia metido, tergiversando la palabra de Dios. Dice la carta de Tito 1:10 que son contumaces.
charlatanes que tergiversan la palabra de Dios. Ellos hacen lo que llaman exegesis. Exegesis es llevar el texto, la Biblia, a donde yo quiero llevarla. Eso es exegesis. Decir que la Biblia diga lo que yo quiero que ella diga. Y ahí que surgen las sectas y todas estas doctrinas de demonios que estamos viendo, hermanos, rampantes en estos tiempos. Ellos son exégetas, no son exégetas de la palabra de Dios. Ellos llevan el texto donde ellos quieren llevarlo. Y usan un texto de aquí, un texto de allá. Por eso cuando estudiamos la Biblia, hermano, el estudio que venimos haciendo, no solamente estamos estudiando Zacarías, vamos viendo otros textos. Por eso estamos en esa concordancia, para que usted vea lo que es la consecuencia de la Biblia. Es consecuente la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Por eso traemos esas concordancias para que veamos la unidad de la palabra de Dios. Y estas personas cogen un texto de aquí, un texto de allá y lo tergiversan. Y lamentablemente arrastran a muchas personas en esa corriente de doctrina falsa. Y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso yo doy gracias a Dios por esta congregación que buscamos escudriñar la palabra de Dios correctamente, y todos aprendemos de la palabra de Dios. Así que creo que hemos estado bastante claros algunos términos que hemos usado. Vamos a leer Zacarías 2, 1 al 7, que es lo que vamos a estar discutiendo de hoy. Dios mediante nos dé la oportunidad y el tiempo para poder discutirla. Dice la palabra del Señor: alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto su longitud. Y he aquí, salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro, y le dijo: corre, habla a este joven, diciendo: sin muro será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Huí de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los cuatro vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Hasta ahí va a ser nuestro estudio de hoy, Dios mediante. Tenemos que ver aquí, primeramente en este versículo 1, que dice: alcé mis ojos. Discutimos que él está viendo una serie de visiones, pero que todas fueron en una misma noche. Y cuando ya de la segunda, que discutimos la semana pasada, que es la de los cuernos y los carpinteros, dice que él alzó sus ojos. Es como si estuviera viendo una visión aquí, pero luego se le presenta otra, y él levanta sus ojos como si fuera en otra pantalla, como estamos viendo, por ejemplo, cuando vamos al cine. Otra pantalla se abriera y él estuviera viendo. Y esto marca lo que es la transición entre una visión y otra. Por eso dice: alcé mis ojos. Él está viendo una visión, alcé mis ojos y se me presenta esta otra visión. Todas fueron consecutivas la misma noche. Es muy interesante esa frase que dice: alcé mis ojos. Ahora, lo que tenemos que buscar aquí es estos personajes. ¿Quién es el varón con el cordel de medir? ¿Quién es ese primer ángel? ¿Quién es el otro ángel? ¿Y quién es el joven? Porque no se nos da nombre aquí, solamente podemos identificar a los dos ángeles, que son ángeles. Y los ángeles, según la Biblia, no tienen nombre, tienen rango. Solamente el arcángel Gabriel y Miguel son los dos únicos que se mencionan ahí en el libro de Daniel y en la carta de Judas. Son los únicos que se mencionan y son arcángeles. Cuando dice arcángel, quiere decir arjé, viene del griego arjé, significa gobernante o jefe. O sea que el arcángel Gabriel y el arcángel Miguel, que habla Judas, son jefes de los ángeles, y son los únicos dos nombres que se nos dan de ángeles en la Biblia. Por tanto, estos son dos ángeles, siervos de Dios, que están ahí para el servicio de nuestro Señor Jesucristo, que es el que estamos viendo en esta visión, que es el varón, el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado, antes de su preencarnación, pero es Jesucristo el que está en esta visión. Tenemos que identificar quién es el varón y quién es el joven. Y aquí es donde muchos teólogos liberales tergiversan esta palabra. Ahora, el varón habla de la segunda persona de la Trinidad, nuestro mismo Señor Jesucristo. Porque lo vemos ahí en la visión anterior, el 1.11, capítulo 1.11, y ellos hablaron al ángel de Jehová.
leímos anteriormente la otra clase, versículo 12 del primer capítulo. Respondió el ángel de Jehová y dijo. O sea, ¿qué estamos diciendo con esto? Que ese varón con el cordel de medir es el mismo Señor Jesucristo, el mismo ángel de Jehová. No podemos asignarle a otra persona esto porque él tenía un cordel de medir y el único que puede poner límites o no límites es Dios. El único. Usted como un ser humano puede tratar de poner límites, pero el único que limita o que permite la expansión es Dios. Y Jesucristo es la segunda persona de la Divina Trinidad, por tanto Él es Dios. Y discutimos algo muy importante: aquel que no crea que Cristo es Dios no tiene salvación. No tiene salvación, hermano. ¿Por qué digo esto, hermano? Algo muy importante. El pecado que nosotros cometemos, la falta que nosotros cometemos, nosotros siendo seres finitos porque nacemos, tenemos origen porque nacemos y tenemos un día que moriremos, excepto algunos de nosotros que seremos arrebatados vivos, pero seremos transformados. Y yo espero, hermano, yo sé que muchos de ustedes no esperan ver la muerte, porque realmente nadie quiere morir, nadie quiere ver la muerte. Yo quiero ser transformado. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Que el problema nuestro no es nosotros porque pecamos y vamos a ser condenados. Indudablemente, todo aquel pecador que no se arrepienta será condenado al lago de fuego y azufre. El problema de nosotros es quién recibe esa ofensa. Aquí no es el ofensor, es el ofendido. Por tanto, cuando usted peca, cuando yo peco, ofendemos a Dios. Yo soy un ser finito, pero estoy ofendiendo al Dios que es infinito y eterno. ¿Qué pasa? Que esa culpa, esa ofensa es eterna. ¿Cuál es el problema con esto, hermano? Que solamente quien puede pagar por esa ofensa, por ese pecado, que es infinito, es Jesucristo, Dios infinito. El único que pagó con su vida en la cruz del Calvario, no solamente muerte física, sino una muerte espiritual, porque de allí Dios el Padre apartó la vista de él y le hizo: ¿por qué me has desamparado? O sea que Jesucristo, con su vida de infinito valor, pagó nuestra culpa y nuestra deuda. Tremendo, hermano, cuando usted profundiza en esto. Cuando un hijo suyo, estamos hablando aquí nosotros, hace alguna fechoría, usted como padre puede pagar por su deuda, pero no por su culpa. Y Jesucristo no solamente pagó la deuda que yo debía, o que usted debía, sino que pagó la culpa. Hubo una muerte espiritual, y eso es el infierno que discutimos en la clase anterior. Lo terrible del infierno no es el lago de fuego y azufre, es la separación de Dios, hermano. Eso es lo más terrible. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, allí en la cruz del Calvario fue desamparado por el Padre. O sea que hubo una muerte no solamente física, sino espiritual. Con la muerte física, Él pagó mi deuda. La paga del pecado, la muerte. Pero en la muerte espiritual, esa separación del Padre a Él que lo abandonó en la cruz del Calvario, Él pagó mi culpa. Porque la vida de infinito valor de Jesucristo pagó por mi culpa, que era infinita. Por eso el que va al infierno, hermano, el infierno es eternamente. Es eternamente. Por eso decimos que no solamente los hijos de Dios son eternos, disfrutamos de eternidad, sino también el impío va a estar eternamente siendo torturado, separación de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros, como hijos de Dios, aunque nuestra familia no le sirvan a Dios, como usted es un hijo de Dios, y un hijo de Dios intercede por los familiares cercanos, el Señor tiene misericordia de esas personas, porque hay un hijo de Dios ahí en ese hogar. Hay un hijo de Dios en ese hogar intercediendo, hermano. Y le digo esto, no importando nuestros familiares que una vez vinieron a Cristo, fueron lavados con la sangre de Cristo, alcanzaron salvación, disfrutaron de cosas tremendas en el Señor, hoy están apartados. Yo creo en la palabra de mi Dios, que Él dice que cuando una persona viene a Cristo, es sellado con el Santo Espíritu de Dios, y ese no se perderá. Y ese no se perderá. Así que nuestros hijos que están apartados, nuestros padres que están apartados, nosotros nos corresponde seguir intercediendo por ellos, para que vuelvan, que Dios inquiete y Dios que haga lo que tenga que hacer para que ellos vuelvan a los caminos de Dios. Pero Dios tiene misericordia de ellos, hermano, aún del impío, de familiar nuestro impío, porque nosotros estamos intercediendo por ellos.
No estamos hablando de que automáticamente, como son familiares nuestros, van a alcanzar salvación. No, ellos tienen que rendir sus vidas a Cristo. Pero mientras estemos intercediendo, hay misericordia de Dios sobre esa persona. Está en una posición más de ventaja de aquel que no tiene un familiar que pueda estar intercediendo. Porque, hermano, al pecador Dios tiene misericordia de todo. Dice la Biblia que el sol sale para todo el mundo. Pero si alguien Dios escucha, dice que inclina su oído, es a los hijos de Dios. En el Evangelio de Mateo dice que Dios no escucha a los pecadores. Dios no escucha a los pecadores. Tiene misericordia de ellos y la gracia está extendida para todo el mundo, el que quiera venir. Pero si ellos oran, Dios no lo escucha. Dios no escucha a usted y a mí. Somos pecadores, pero hay una gran diferencia. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo, hemos sido justificados y Dios nos escucha a través de su Hijo Jesucristo. Por tanto, este varón que está aquí es el mismo Señor Jesucristo. Vamos a ver, voy a estar leyendo unos versículos. Quizá usted no dé tiempo de buscarlo, lo va anotando según lo que estamos discutiendo en la clase para que usted lo vuelva a verificar en su casa. Malaquías 3:1, sobre este varón de Jehová. He aquí, yo envío mi mensajero, Malaquías 3:1. He aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis. Y el ángel del pacto, a quien deciréis vosotros, aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. O sea que este varón, el ángel de Jehová, también es conocido en la Biblia como el ángel del pacto, Jesucristo. Éxodo 3:2. Y le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ese que se le apareció allí a Moisés es el mismo Señor Jesucristo, el ángel de Jehová, Jesucristo preencarnado. Ezequiel 4:3. Me llevó allí, he aquí un varón, escuche, he aquí un varón, cuyo aspecto era como aspecto de bronce, y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Aquí la palabra es un varón. Y como hemos discutiendo, la Biblia tiene muchas figuras literarias. Y esto que vemos aquí dice aspecto de bronce. Es una símil. No está diciendo que ese varón era de bronce, sino que tenía un aspecto como de bronce. Y Dios nos permite algún día, hermano, estudiar estas figuras literarias para nosotros poder entender la Biblia. Cuando la Biblia dice, nosotros, sois la sal del mundo, no es una símil, ya es una metáfora. Está diciendo que nosotros somos la sal. Pero aquí dice como aspecto de bronce. Como, cuando usted vea así, tal como o como, es una símil. Está comparando una cosa para que tengamos una idea. Y el bronce en la Biblia significa justicia. O sea que este varón que está viendo Ezequiel, el mismo que está viendo Zacarías también, es el ángel de Jehová, que es justicia. Aspecto como de bronce por su justicia. Ahora bien, no se nos da el nombre, no se nos identifica, pero podemos llegar a través de la Biblia, podemos ver que se refiere al ángel de Jehová, que es el mismo Jesucristo preencarnado. Ahora vemos aquí otra palabra que dice cordel de medir. En el primer versículo dice que tenía en su mano un cordel de medir. Y esto viene de la palabra del hebreo patil. Significa una cuerda o un hilo, escuche bien, para medir grandes distancias. Mire cómo cambia ahora la transición entre la anterior. Por ejemplo, vemos en el primer capítulo, versículo 16, que era la primera visión de los caballos y los jinetes. Mire lo que dice el versículo 16. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia, en ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida. Y aquí los hermanos que saben de construcción, cuando se habla de plomada, es para la construcción de una casa. Una plomada, en el versículo 16 del primer capítulo, Jehová, la profecía que da es que mi casa, el templo, será edificado. La plomada será tendida. Pero aquí está hablando de una línea. Está hablando de algo más grande. Está hablando aquí no solamente del templo, sino está hablando de la ciudad, de las murallas y que habrá una gran extensión. Por ejemplo, hoy en la ingeniería usamos cinta, usamos la plomada. Lo que pasa es que ahora las plomadas son digitales, son electrónicas,
pero también usamos una herramienta que se llama el tránsito, el trípode, para medir grandes distancias. Cuando usted ve la construcción de las carreteras, ve esos tránsitos que pueden tomar medidas de millas y millas de distancia. Eso es lo que se refiere aquí. O sea que no solamente la profecía dice que será edificada la casa de Jehová, los edificios que discutimos en una de las clases, que cuando vino Esdras se encargó de edificar también otras edificaciones, otros edificios, aparte del templo. Fue lo primero que se reconstruyó. Algo muy importante, hermano. Este templo de Zacarías, para el tiempo de Zacarías, no es que se construyó, sino que se reconstruyó. Era el que había sido demolido, construido por Salomón. Por eso decimos que hasta ahora solamente 2 templos han habido en Jerusalén. Primero el de Salomón, fue destruido por los babilónicos, y entonces viene la reconstrucción, pero es el mismo templo. Es el mismo templo reconstruido, por tanto un solo templo. El segundo templo es el que construye el rey Herodes, y el tercer templo, que es el que estamos esperando, los israelitas sobre todo, para disfrutar de ese reino milenial en presencia de su Jehová Dios, y nosotros como iglesia, porque venimos en su segunda venida, como discutimos en la clase anterior, para reinar con Jesucristo allí en Sion. O sea que nosotros como iglesia veremos esas promesas que Jehová Dios hizo a su pueblo Israel. Y eso que se refiere cuando dice el cordel de medir. Son proyectos de construcción muy grandes. Estamos viendo que, por ejemplo, cuando Zorobabel animó al pueblo a reconstruir lo que es el templo, pero cuando viene Esdras, que fueron las cosas que discutimos, este papel usted lo tiene en una de las clases, cuando vimos por ejemplo, cuando viene vamos a ver aquí, se nos fue cuando viene Esdras, que comienza a construir lo que es Esdras comienza a construir lo que es otras edificaciones, pero entonces Nehemías construye la ciudad. O sea que en cierto sentido esta profecía se cumplió local, como venimos diciendo anteriormente. La profecía se cumplió localmente porque hubo una construcción. Son imágenes que hemos visto en otras clases. Quiero ver para que ustedes vean en detalle el diagrama, que sé si ustedes lo tienen en sus manos. No en esta clase, sino en otras clases que hemos discutido. Que en estos movimientos Esdras toma lo que es la construcción de lo que es otras edificaciones de la ciudad, y Nehemías entonces construye lo que es la muralla. La muralla, que aquí lo que queremos ver es esta parte. Se nos está perdiendo la imagen. Tenemos problemas, Julio, otra vez con la cámara, con la computadora. Lo más importante es que esa profecía se cumplió localmente, porque se reconstruyó el templo, se hicieron otras edificaciones que vimos que en 2 años ellos pudieron edificar no solamente el templo, sino otras ciudades, hasta el 515 que se terminó el templo y otras edificaciones, y eventualmente viene Nehemías y construye la muralla. En cierto sentido se cumplió parcialmente esa profecía, lo que es localmente, pero aquí está hablando ahora de otro sentido más amplio, más allá, hacia lo que es el reino milenial, porque leemos más adelante que la ciudad crecerá en gran manera. Versículo número 2 dice: y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir a Jerusalén para ver cuánto es su anchura y cuánto su longitud. Vamos a ver a los personajes. Recuerde que siempre hay un ángel que intercede, que interpreta a Zacarías lo que el Señor le está diciendo. Pero aquí vemos otro ángel. O sea que el varón o la cuerda a medir es el Señor, el ángel de Jehová. Hay un ángel que sirve de intérprete y hay otro ángel que veremos más adelante. Y el joven, este joven que pregunta, dice, y le dije, ¿a dónde vas? Y él me respondió, a medir Jerusalén. Este es Zacarías, que le pregunta al ángel de Jehová, ¿y a dónde vas con esa vara de medir? Estamos identificando los personajes. O sea que este medir dice que es estirar, viene de la palabra madat, en hebreo madat, que es estirar, medir una extensión muy grande, Podemos ver, por ejemplo, en Apocalipsis 11:1 dice, entonces me fue dada una caña
semejante a una vara de medir, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Génesis 21, 15 y 16, Apocalipsis, 21, 15 y 16, dice, el que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se hallaba establecida en cuadro, y la longitud es igual que la anchura, y midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud y la altura y la anchura eran iguales. Estoy hablando aquí, que lo discutimos en una clase con el pastor Azael, la Jerusalén celestial, que era en forma de cubo. Por eso que esta caña de medir, esta cuerda de medir es para medir grandes extensiones, un gran edificio, una gran ciudad, y por eso llegamos a la conclusión de que era el mismo ángel de Jehová, el único que puede poner límites a todo. Recordemos, la dispensación de la gracia, esta dispensación de la iglesia, nosotros esperamos a Jesucristo en cualquier momento. ¿Qué es lo que determina eso? Cuando entre el último gentil, lo que se conoce como la plenitud de los gentiles. Usted y yo no sabemos eso, solamente el Señor sabe cuál es el último gentil que entrará. Por tanto, el que puede poner límites a todos es Jesucristo. ¿Qué quiere decir con esto? No es que otras personas de otras naciones se salvarán, pero ya sería en la tribulación, ya no serían parte de la iglesia. Lo que detiene ahora mismo que Cristo no venga por su iglesia es por los números que Él determinó que iban a entrar como parte de la iglesia. Eso es muy importante. O sea que el que puede poner límites, Jesucristo dijo, Apocalipsis 1:10, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el que comenzó y el que terminará todo. O sea que el que puede poner límites a una ciudad hasta dónde llegará, Jehová Dios en la creación dice que le puso límites al mar hasta dónde llegar. El que pone límite es Él. Por eso que no podemos llegar a otra conclusión que no sea que este varón era el ángel de Jehová mismo. Versículo 3. Y he aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro. Está el varón, por la cuerda de medir, está el joven, que es Zacarías, hay un intermediario que es el ángel intérprete. Pero aparentemente Zacarías, cuando ve al Señor con la cuerda de medir, él quizá comienza a imaginarse hasta dónde llegará o a poner límites él. La Biblia guarda silencio, pero es lo que podemos interpretar de este versículo. Y entonces otro ángel que el Señor llama, le dice que salga al encuentro de este otro ángel para que él le diga a Zacarías que sin muros será edificada la ciudad. Sin muros será edificada. Versículo 4. Y le dijo, corre, habla a este joven, el joven es Zacarías, diciendo, sin muros será habitada Jerusalén a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. O sea que la ciudad iba a crecer tanto que sus muros no podían contener la gran cantidad de personas y sus ganados. Y esto, hermano, se cumplió localmente. Cuando Nehemías reconstruye la ciudad, son imágenes que posiblemente podamos verla ahora, creció mucho más de lo que era anteriormente Jerusalén. Y en el tiempo de Jesucristo la ciudad creció un poco más todavía. Pero esta Jerusalén, que es la Jerusalén del milenio, todavía rebasará no solamente los muros, es que no habrá muros en esta ciudad que será levantada allí en el reino milenial. Por tanto, cuando dice que sin muros será construida, pero vemos que esta ciudad de Jerusalén, Nehemías levantó un muro. Al Nehemías levantar un muro, estamos diciendo, podemos llegar a la conclusión de que realmente la profecía no fue cumplida tal como dice aquí, se cumplió parcialmente. La ciudad sí creció un poco más, hubieron más personas, hubo una gran abundancia de ganado, porque cuando usted lee Esdras y Nehemías puede ver todo esto, es una lectura que usted puede llevar a cabo en su casa, pero hay murallas, hay una muralla, y esta Jerusalén no va a haber murallas, que es lo que se está diciendo aquí. Pero, por ejemplo, quiero llegar a esta imagen para poder estar más claro lo que estamos discutiendo. Este Jerusalén, para el tiempo, por ejemplo, esta Jerusalén que vemos entrecortada, es lo que es la Jerusalén antigua, para el tiempo de rey David, para el tiempo de Salomón. Pero eventualmente esta muralla fue extendida, veis que una ciudad, una parte nueva de la ciudad, fue cuando la reconstruyó Nehemías.
O sea que la ciudad experimentó un crecimiento, pero estas murallas, este crecimiento, aquí vemos la ciudad para el tiempo de Jesús, pero vemos las dos marcas, lo que era la ciudad antigua, la otra expansión y la tercera expansión que fue para el tiempo de Herodes. O sea que en parte la profecía se cumplió, la ciudad creció, pero el problema es que hay murallas, hay una muralla alrededor. Y aquí está hablando que será construida sin murallas. Por tanto, sobre todo esta ciudad va a crecer hacia el este, que es lo que llama el Monte de los Olivos, lo que hemos discutiendo de la primera clase, el torrente de Cedrón. Esta ciudad se expandirá de una manera tal, pero no habrá muros en ella. Versículo 5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor y gloria, y para gloria estaré en medio de ella. ¿Por qué no hará falta muros? Todo este tiempo, todas estas ciudades tienen que estar fortificadas con un grande muro como defensa. Para el reino milenial, el que va a estar reinando allí en Sion es el mismo Jesucristo, Dios Todopoderoso. Por tanto, Jerusalén no necesitará muralla física porque allá estará la misma presencia de Dios. La misma presencia de Dios. Nosotros como iglesia, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros, hermanos? ¿Quién como nosotros? Contra nosotros, ¿sí, hermana? Usted va a estar en el cielo, hermana. Si usted es de la iglesia, usted va a estar en el cielo. Nada que ver. Escuche, de dos pueblos hizo un pueblo, pero ahora mismo hay propósitos de Dios para con la iglesia, con nosotros, hay propósitos de Dios para con Israel. Escuche, estamos nosotros ahora, viene Cristo en este mismo momento, esto queda vacío, hermano. Nos vamos todos con Cristo. Yo digo que me voy con Cristo, no por mis méritos, no por mi fuerza, sino porque yo he sido sellado con su Santo Espíritu y Él mora en mí y Él me ayuda. Yo creo que yo voy a ser levantado junto con mi esposa y mis hijos. Subiremos como cohete, hermano. Y yo creo también que todos nosotros como iglesia nos vamos en el rastro de la iglesia. O sea que allí va a estar la primera iglesia bautista hispana que hay representada en la iglesia universal. Vamos a traer todo. ¿Qué pasa? Como dijimos, por lo menos habrá un espacio de 7 años para que Cristo venga en su segunda venida, que son dos cosas muy distintas. El rapto, nos vamos a la iglesia, se queda Israel. Ahora hay israelitas que hoy día son cristianos y serán en el rapto, pero ya no son Israel, ya son de la iglesia, es muy distinto. Pero hay israelitas que se quedarán aquí, que fueron incrédulos, que no creyeron lo que estamos predicando nosotros, inclusive no creen que Jesucristo es Dios. Ese es el problema, por eso que ellos no tienen salvación ahora como iglesia, pero eventualmente ellos pondrán su fe en el Mesías, en el milenio. Por eso que decimos que cuando viene el rapto de la iglesia, no sabemos si inmediatamente, yo creo que no, tomará un tiempo en lo que se levante ese gobierno del anticristo, pero por lo menos hay una separación entre el rapto de la iglesia a la segunda venida de 7 años, literales, 7 años, porque ahí Daniel capítulo 12 habla exactamente de días. Habla un poquito más, dice que hay 75 días más por los juicios que van a ser tomados por Jesucristo. Habrá una gran matanza, hermana. Ahora, en la segunda venida, dice la palabra, que vendrá Jesucristo con todos sus santos. Son los ángeles y nosotros como iglesia. Y entonces ahí serán resucitados los santos del Viejo Testamento y serán resucitados los que viven la tribulación, esos 7 años que no quisieron marcarse, que prefirieron morir por causa de Cristo para que sean salvación. Y entonces viene ese juicio, esa gran matanza, lo que se conoce como la batalla de Armagedón, en el valle de Josafat, en el torrente de Cedrón, que venimos discutiendo de la primera clase. Entonces los que entren, Mateo 24 dice que unos serán tomados, Jesucristo tomará a algunos para matanza y otros serán dejados para que entren al milenio. Por eso que en el Evangelio según San Lucas, Mateo no nos da una consecuencia final, pero entonces uno de los apóstoles dice, pero Señor, ¿y dónde estarán esos que serán tomados? Él dice, donde tú veas los buitres, ahí estarán sus cuerpos muertos. O sea que el que es tomado, muchos predicadores y pastores dicen que no, porque la iglesia será tomada. Eso no aplica a la iglesia. O sea, como aplicación sí, pero como interpretación no es correcto. No es correcto. Ahora, cuando en la segunda venida Cristo venga a reinar sobre Sion, nosotros somos iglesia, nosotros ya estamos transformados. Pero esos judíos que entren de la tribulación
al reino milenial, van a ser seres humanos comunes y corrientes, seguirán procreando hijos. Y ahí es que, como decimos, que esos niños que nacen externamente tienen que someterse. Si la Biblia dice que todas rodillas se doblarán ante el Señor. Bueno, como representante, pero sí Cristo pondrá sus pies allí en el Monte de los Olivos, porque entonces no está cumpliendo su palabra. Ahora, de que Él deje como corregente a otra persona, nosotros estamos reinando con Cristo desde el cielo, como iglesia. Pero Jerusalén como tal, durante esos 1000 años, porque todavía no es el estado eterno para ellos. Y entonces ahí es que viene esa gran matanza, lo que se llama como la revelación final, que viene contra Cristo, y entonces ahí es que el demonio, Satanás, el Señor lo reprenda, va a ser lanzado el fuego del azufre, que va a estar atado por 1000 años. O sea que nosotros, hay unos propósitos para con la iglesia, hay unos propósitos para Israel. Por eso que estamos haciendo esta profecía, es directamente para Israel, como interpretación, pero nosotros podemos buscar una aplicación para nosotros. Versículo 7, versículo 6 y 7, corridito, 5 minutos. Huid de la tierra del norte, dice Jehová, pues por los 4 vientos de los cielos os esparcí, dice Jehová. Oh Sión, la que moras con la hija de Babilonia, escápate. Este es como, oye, sal de ahí. Localmente esta profecía, porque cuando él da esta profecía en el 520, 3 años después, Babilonia es destruida por Darío. Volvemos otra vez. Profecía local y profecía escatológica. Local porque habían retornado, recuerdan, 50,000, pero quedaban muchos judíos allá, que estaban, como dicen nuestros hermanos cubanos, estaban sabrosos ellos allí. Habían levantado comercio, estaban en seguridad. O sea, ellos decían, ¿cómo vamos a retornar a Jerusalén, que está en ruina, sin muralla, no hay templo, no hay trabajo? ¿Para qué vamos para allá? Muchos no creyeron en la profecía del Señor. Muchos no creyeron en la palabra del Señor, que iba a ser reconstruida Jerusalén. Se quedaron allí hasta el día de hoy. Sus descendientes están allí en Irak. Por tanto, ese llamado era en ese entonces para que retornaran, porque 3 años después venía la debacle total del reino neobabilónico. Muchos se quedaron, murieron allí. Y esto también apunta hacia la segunda venida, después del tiempo de la tribulación, que hace un llamado: retornen los que están allá, porque va Jesucristo a tomar juicio contra esa nación. Tiene que ser de ese. Imposible que un judío sea engañado por uno que no sea judío. Imposible. Dice ahí que olvidó al Dios de sus padres. O sea, que es judío, que se levanta. Eso bíblicamente es un judío que se va a levantar como anticristo para poder engañar al pueblo como Mesías. Ahora dice aquí el versículo 7, oh Sión, que mora con la hija de Babilonia. Discutimos que esto es una figura literaria, que donde dice Babilonia se refiere a las personas y Sión se refiere al pueblo de Dios, que estaba todavía allí, siendo idólatras, recibiendo enseñanzas falsas y prosperando, pero cuando debían ellos estar en el lugar correcto, que era Jerusalén, reconstruyendo la ciudad. Muchos se quisieron quedar allí por el bienestar que tenían, la seguridad, entre comillas, que ellos tenían allí, porque Babilonia, recuerda, era el imperio que dominaba desde entonces, y que ya había unos conflictos con los medo-persas, pero todavía Babilonia estaba como imperio que dominaba el mundo conocido para ese entonces. Entonces hay ese llamado, vuelvan a Jerusalén. Y tú que moras con la hija, o sea, en otras palabras, ¿qué tú haces allá si tú eres de aquí? Se supone que tú corresponda a volver a Jerusalén para que ayudes a edificar, reedificar la ciudad. Y ese es un llamado que hoy, hermanos, nosotros, como hijos de Dios, hermanos nuestros que están apartados del Señor, hermanos nuestros, familiares nuestros, hijos nuestros que están apartados del Señor, en oración, nosotros llamarlos a que vuelvan a redil, a que vuelvan, porque es muy peligroso, hermano. No que van a perder su salvación, pero los propósitos de Dios pueden ser cortados. Nosotros tenemos que buscar que el propósito de Dios y la voluntad se cumpla en cada uno de nosotros. Muchos hermanos nuestros están apartados y ese es el llamado, buscando la aplicación para la iglesia que debemos hacer a nuestros familiares, seres queridos, amistades que sabemos que son hijos de Dios pero están apartados en el mundo. Tenemos que hacer ese llamado a que retornen a la iglesia, a la comunión con el Señor
Jesucristo. Así que esta profecía tuvo un cumplimiento local, pero también habrá un cumplimiento escatológico que todavía se está esperando. Recuerden, la iglesia somos nosotros, la novia de Jesucristo, y Israel es Israel, el pueblo escogido desde mucho antes de nosotros como iglesia, aunque en la omnisciencia de Dios ya nosotros estamos predestinados, dice la carta de Romanos, predestinados para ser salvos y ser glorificados. Así que hay unos propósitos de Dios para con Israel y unos propósitos para con la iglesia. Así que seguiremos el próximo domingo, hermanos. Nunca podemos desarrollar esto como queremos por el tiempo, porque hay tanto que discutir, hermanos, que estamos discutiendo solamente el 20% de lo que nos gustaría discutir. Así que será hasta el próximo domingo, donde vamos a estar discutiendo del versículo 8 al versículo 13, esta tercera visión, el varón con el cordel de medir. Vamos a estar viendo todavía vamos a estar más apuntando hacia ese reino milenial en estos últimos versículos. Así que nos ponemos de pies y oramos al Señor para que siga en control de todas las actividades que se llevarán a cabo en este lugar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, venimos delante de tu presencia. Oh, mi Señor, en acciones de gracias por tu amor, por tu infinita misericordia, Padre, por el favor, por el perdón de nuestros pecados, Padre, y por el regalo inmerecido de la vida eterna, Padre. Te damos gracias porque tú nos guías, Padre, nos cuidas, y hemos podido estar aquí juntos, Padre, en coinonía, en comunión con nuestros hermanos, pero también en comunión contigo, Padre Santo y Padre de la Gloria. Bendice a cada hijo tuyo, Padre, que alrededor del mundo, como iglesia universal tuya, Padre, te rinde culto a ti en este día, Padre Santo y Padre de la Gloria. Bendice a cada hombre, mujer, joven y niño en este lugar y los que son parte de tu iglesia, Padre Santo. Te damos gracias, Padre, porque tú nos sigues hablando a través de tu palabra, mi Señor, y podemos, Padre, aplicarla a nuestras vidas, Padre, aunque son profecías que se hicieron muchos años atrás, Padre Santo, pero tu palabra es verdad y tu palabra es eterna y es práctica, objetiva para nuestras vidas, Padre Santo. Ayúdanos, Padre, solamente a descansar en tu palabra y en la guianza de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Oh, mi Señor, tapa nuestros oídos de todo viento de doctrina falsa, Padre Santo, demoníaca, Padre Santo, que vemos tanto en estos tiempos, Padre. Y a los hijos tuyos, hermanos nuestros, Padre, cuídalos de que no caigan, de que no resbalen estas doctrinas falsas, Padre Santo y Padre de la Gloria. Te damos gracias, Padre, porque en esta iglesia, mi Señor, buscamos escudriñar tu santa, bendita y soberana palabra y hacer tu voluntad, Padre, y aquí tú eres Señor, mi Señor. Que siempre sea así, Padre. Dispón nuestros corazones, Padre, a estar rendidos delante de ti. Te pedimos, Padre, que tú sigas en control de las actividades que se llevarán a cabo, el culto de la tarde. Te pido, Padre, que tú sigas, bendiga poderosamente a nuestro pastor Asael González, sabiduría de lo alto, inteligencia santa sobre él, mi Señor, para que nosotros podamos seguir siendo alimentados, mi Señor, por tu palabra y él como vocero tuyo, Padre. Te doy las gracias, Padre, por este día. Y te pedimos que en este día, Padre, tú seas honrado y glorificado y nosotros tus hijos bendecidos. Te damos gracias y pedimos estas cosas en el poderoso nombre de tu Hijo, eterno y amado, nombre sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén.